manera que el Señor se movió ayer, pues quedó para esta hora, y agradezco a quienes abren su espacio para compartir esto. Y quiero invitarle a que aquí hay una memoria, no sé si es, ¿de quién es esta? No sé qué se va a extraviar, ¿no? Porque bueno, pues ahorita alguien. Gracias, Dios. Gracias. ¿Cómo sabía? ¿Verdad? Muy bien. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo que se replica en otro evangelio, Evangelio de Marcos, y tiene que ver con una ocasión en la que Marcos nos dice que van ellos dos discípulos, dos de los discípulos, y en el otro caso nos habla de que, como Mateo, que su mamá los acompaña y habla por ellos, los hijos de Zebedeo. Y la mamá, sí, al menos lo que nos dice Mateo es que la mamá interviene en el proceso para abogar por sus hijos a fin de que ellos ocuparan un lugar especial en la idea que ellos tenían de lo que era el establecimiento del reino de Dios. Y eso da ocasión para que se manifieste ahí un principio fundamental. Y yo quiero leer solamente unos versos de este pasaje o de esta historia, en donde Jesús responde después de oír, de ver la escena que Jesús responde a estos dos muchachos, jóvenes varones, seguro que tiene un precio lo que están pidiendo, están dispuestos a pagarlo, y seguramente Jesús les dice, sí, les va a tocar pagar ese precio, pero la posición que ustedes están solicitando no me corresponde a mí, está destinada para algunos. Resulta que cuando oyen eso los apóstoles, los otros 10 se enojan, porque ellos también iban por eso. Pues estos se les adelantan y quieren tomar una ventaja, y más porque llevan a mamá y todo ese asunto. Y Jesús observa la reacción de los apóstoles, de los otros discípulos, y les llama la atención, y dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús irrumpe en la historia humana desde un insignificante lugar de la tierra, formando parte de un pueblo sometido al estilizado yugo romano, sin prestigio que le apoye, sin el formal y característico proceso de los que son poderosos o famosos en el mundo, sin seguir los modelos de logro asegurado, es más, declarado en franco rechazo y decepción anunciada. E incluso, como escribe un autor muy actual, Piñero, en confirmado fracaso. Irrumpe con un mensaje en sus labios: el reino de Dios se ha acercado. Y poquito después, unos días después, confirma: el reino de Dios está entre vosotros. La pregunta es que Jesús, al referirse en esta escena, hace una distinción entre las naciones y vosotros. En las naciones sí, entre vosotros no. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿Quiénes son esos ustedes? ¿Qué características debe tener esos a quien se refiere Jesús como ustedes? Aquellos a los que se dirige así, vosotros, son la comunidad de quienes mejor y más cerca que nadie pudieron confirmar por las sobradas evidencias que Jesús mismo demostró lo que se revelaba que era: el reino ya está entre vosotros. Los 12, los que estaban con él siempre, ellos confirmaron en su diario vivir con Jesús lo que significó estar en el reino de Dios,
y lo diametralmente distinto que es el vivir en las naciones. Esta declaración enfática que hace, que pone énfasis en el vosotros, entre vosotros, dijo Jesús, no será así. Esos vosotros son los 12. La iglesia, por extensión, hoy dice identificarse justo con aquella primera comunidad apostólica, y por tanto le correspondería también atender esta exhortación, entre vosotros. Antes de abundar, permítame reflexionar un poquito sobre lo que pudiéramos entender por reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Porque ya sé, además está en nuestras siglas, están ya. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Se puede realmente explicar sin que haya contrariedad del concepto del reino de Dios en su total significado? ¿Realmente se puede decir qué es? Hay un autor que dice que el reino de Dios, en ello Jesús expresa la totalidad de la realidad. Punto. Es muy breve, pero no es fácil de entender que el reino de Dios es todo de Dios. Entonces, si es todo de Dios, difícilmente podremos darle una definición. Sencillamente, ¿qué es el reino de Dios? Simplemente con palabras cortas, podríamos decir que en un simple enunciado es la soberanía expresa de Dios sobre todo lo que por derecho le pertenece. Así debería ser. Salmo 24 dice que a Él le pertenece la tierra y su plenitud del mundo y los que en Él habitan. Por su pertenencia debería reinar sobre ello. El reino de Dios está presente y eterno, siempre, desde antes de lo creado y aún hasta el infinito mañana. Es aquí y ahora, y lo será en el hondo futuro. Siempre ha estado presente y cerca en quienes y en lo que es gobernado por Dios. Deja de ser reino cuando lo y los que le pertenecen se rebelan o se niegan a entrar bajo legítimo dominio del rey. Ahora, si la iglesia es como una expresión tangible de la fe, podría muy bien ser un privilegiado modelo de lo que es vivir dentro del reino, salvo cuando ésta deja de lado el absoluto dominio del rey. Explicar en palabras limitadas y finitas el significado de lo que es celestial en su esencia y perfecto en sentido no alcanzable para nosotros. Cuando el Mesías expuso lo perceptible de esta realidad, le fue necesario acudir a diferentes símbolos, parábolas, en donde cada detalle relevante reflejaba apenas uno o dos pormenores del conjunto de ideas y contrastes presentes en el intrincado tapiz de lo que podría ser el concepto total del reino de Dios. El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante apenas a la semilla de mostaza sembrada en el campo. Se parece a la levadura de una mujer que esconde la levadura en 3 medidas de harina. Se parece a un tesoro escondido en un campo. Es parecido al mercader que busca buenas perlas. Se parece a una red que recoge del mar toda clase de peces. Se parece al rey que, queriendo ajustar cuentas con sus deudores, perdona la exorbitante deuda de uno de sus siervos, pero este no es capaz de hacer lo mismo con su consiervo, así que termina pagando hasta el último céntimo con su propia libertad. Semejante es al hombre que, al salir a buscar jornaleros para su labor, encuentra y contrata en repetidas ocasiones y durante diferentes horas del día, aún casi al final de y paga lo justo a los primeros y generosamente a los que trabajaron menos. Se parece al rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y los invitados selectos no acudieron, y por ello fue invitado todo aquel que aceptó, y permanecieron en la fiesta los que portaban el atuendo adecuado. Por último, se parece a 10 doncellas que salen a esperar al novio y entrar a la fiesta de bodas. 5 de ellas no anticipan aceite y se quedan fuera de la fiesta. Aún así, si intentáramos reunir los significados de estas 9 parábolas expresadas en Mateo,
con todo y sus detalles, a fin de definir el reino, no seríamos justos al limitar la definición. El reino es tan grande en su significado que no hay definición alguna que le haga justicia. Y aún así, el reino está presente, con todos sus contrastes y paradojas. Es evidente en múltiples aspectos, tan real como intangible, y tan multiforme como el universo mismo. Si de definiciones se trata, pues hay muchas, no las voy a mencionar por la cuestión del tiempo, pero me gustaría decir lo que en opinión mía más o menos entiendo. El reino de Dios es la autoridad de Dios dentro del corazón y el espíritu del hombre, y se hace concreto en los modos y formas de vida acordes a las demandas del rey, así como en las categorías orgánicas de quienes constituimos el cuerpo del Mesías en este específico tiempo y dispensación. Ese es el reino de Dios. Permítame leer de nuevo. El reino de Dios es la autoridad de Dios dentro del corazón y el espíritu del hombre, y se hace concreto en los modos y formas de vida acordes a las demandas del rey, así como en las categorías orgánicas de quienes constituimos el cuerpo del Mesías en este específico tiempo y dispensación. Perdón, pero yo no uso la palabra Cristo, así es que por eso es que ahí luego les explicaré por qué. No es ninguna aberración, de verdad. Aunque la presencia del reino ya es actual, se confirmará en el futuro cuando y donde la oración de Jesús se cumpla a cabalidad, aquella oración de venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso todavía no sucede. Pensemos, ¿qué se entendería pues, o entramos en detalle de cultura de reino? ¿Cómo se vive esto? Hay también allí muchas explicaciones, hay autores de por medio, no los voy a mencionar, insisto, porque hay, incluso si a alguien le interesara recibir la copia de del documento completo, pues se lo hacemos llegar a través de tal vez aquí a la misma mesa directiva, y luego ya después lo multiplican o lo reproducen, no hay inconveniente con respecto. Por reflejo, la cultura de reino es todo el qué, cómo, dónde, quién, cuándo y aún con cuánto se hace y se vive en el reino. Las estructuras orgánicas, las relaciones entre quienes forman la ciudadanía del reino, así como los modos de sujeción y cobertura que hacen viable y presente el comportamiento de quienes se asumen hijos del rey. La cultura de reino tiene códigos propios y en no pocos casos confrontados con la cultura eclesiástico-jerárquica. Los principios de reino son usufructo único del reino, inoperantes en un ambiente ajeno. La cultura del reino es única y exclusivista, no tolera los modelos híbridos jerárquicos regentes. Teóricamente, la realidad de vivir el reino en la iglesia, o esta como expresión de del reino, debería ser una distinción muy clara de vida, de comportamiento, de códigos, de demandas, de promesas, de privilegios. El reino de Dios es una expresión, o debería ser una expresión de vida que se manifiesta en un ambiente que es ajeno, tanto como opuesto a las naciones. Y Jesús lo marcó: entre las naciones sucede, pero entre vosotros. El mismo Mesías dijo: mi reino no es de este mundo. Al ser ajeno de este mundo, le es extraño, le estorba, le juzga. Por tanto, hay una enemistad natural. Mientras que en este mundo suceden las cosas así, entre los ciudadanos del reino no será así. El reino de Dios es, de nuevo, pertinente a todos y en todo lo que le pertenece a su legítimo dueño, pero solo se hace patente
y visible entre quienes se someten al nuevo nacimiento. Y estos, nacidos de nuevo, no solo pueden ver el reino, sino que les es concedido el privilegio de entrar en él. De nuevo, la iglesia como cuerpo visible del Mesías toma forma concreta en el momento en que un creyente se encuentra unido a otro. En el más puro sentido, la iglesia es pues la evidente señal de aquellos que ven y entran al reino. Si esto es así, ¿por qué hoy, por hoy, la iglesia conocida deja mucho que desear en cuanto a gente de reino? ¿Por qué tenemos que explicar esto del reino? Si ya deberíamos haberlo sabido al momento de haber entrado a él y tendríamos pleno conocimiento de qué significa. Yo, vamos a suponer, voy a hacer un paréntesis, llego de nuevo a la iglesia, no conozco la iglesia, no sé, me hablas del reino y yo no sé. Yo no sé qué es el reino. Te pregunto a ti que estás en el reino, oye, explícamelo. Porque yo no lo puedo ver, pero tú ya lo puedes ver. Explícamelo. Que a la iglesia de hoy le digamos, explícame qué es el reino hoy, y nos metemos en problemas porque cada uno vamos a decir, explicar. Yo pienso, yo supongo, me parece, yo he vivido. Así no. O sea, si lo ves, descríbemelo. Es más, ¿cómo se vive allí el reino? Porque tú ya estás adentro. Yo estoy fuera, no conozco esto. No lo puedo ver, no he sido transicionado, no he nacido de nuevo. No conozco el reino. Dímelo tú antes de entrar, descríbemelo. Le pregunto a usted, descríbame el reino. Usted ya está adentro. ¿Cómo se vive en el reino? La iglesia como cuerpo visible del Mesías, decía, toma forma concreta en el momento en que un creyente se encuentra unido a otro. En el más puro sentido, la iglesia pues es la evidente señal de aquellos que ven y entran al reino. Si esto es así, preguntaba de nuevo, ¿por qué hoy por hoy la iglesia conocida deja mucho que desear en cuanto a gente de reino? Simple, una respuesta en mi opinión: la institucionalización de la iglesia. ¿Qué es la institucionalización de la iglesia? La iglesia se convirtió en una institución cuando se buscó que sirviera a un fin distinto para la que fue establecida. Así pasó de ser un organismo a una estructura, de ser un cuerpo a una organización humana. Pasó de servir a Dios a servir a fines imperiales y a los mismos que se enseñorearon de ella. Dejó de ser un ente vivo para convertirse en una nación conquistada y subyugada. ¿Le suena la Ok. Y como se convirtió en una institución humana, los grandes ejercieron potestad sobre ella. Al ser dominio humano, dejó de ser iglesia para ser solo una iglesia, en sentido más religioso, incluso profano. Al convertirse en institución por necesidad, se adoptó una estructura jerárquica piramidal subyugante. Se marcó la diferencia entre los poquísimos que se enseñoreaban y las multitudes que deberían someterse. Casi nunca por voluntad propia, por cierto, y después de no muchos actos de barbarie, terminan bajo sumisión ideológica religiosa. Hasta hoy no está del todo claro históricamente el proceso y el momento específico en la transición de la autoridad que caracterizó al apostolado como ministerio, no solo fundacional, sino de cohesión y unidad, al ejercicio de la autoridad episcopal expresada en gobierno señorial y potestad de propietarios. Se puede descubrir más o menos el desdibujo del ministerio apostólico en el rechazo, persecución
ahogamiento y eliminación de la primitiva comunidad de Jerusalén de creyentes judíos en el Mesías judío, equivocadamente conocidos en la historia como judeocristianos. Ellos no fueron judeocristianos porque el término cristiano no les aplicaba a ellos. En el intento logrado de conseguir borrar el sabor y sentido judío a todo el discurso y catequesis cristiana, nombres, lugares, fiestas, idioma, costumbres familiares, convivencia comunitaria, desapareció del término bíblico incluso. Pasó a ser de comunidad, Keilah, a eclesia. Son dos términos muy distintos y tienen trasfondos culturales muy distintos. La iglesia tiene su significado en la cultura griega y el término Keilah tiene su significado en donde nació. Danos más, varón. Al momento que trasladas no solamente el significado, sino el trasfondo cultural, desapareció la esencia. De ser un organismo pasó a ser una estructura gobernada por unos cuantos. El criterio clerical frente al laicismo refiere de aquellos que tienen la autoridad en todo cuanto atañe a la vida de los laicos. Solo el clérigo ejerce autoridad en toda dimensión, mientras que el laico es el que escucha y obedece. En teoría, el clérigo busca el bien del laico, de donde éste ha de permitir el gobierno absoluto sobre sí del clérigo, quien tiene la luz única de lo que al laico le hace bien. La jerarquía formal primera que se aplicó a la iglesia del siglo IV fue, y en muchos sigue siendo, reflejo de la estructura de gobierno que el Imperio Romano fue desarrollando a lo largo de su existencia. El Papa, como padre en supremacía, es quien detenta la totalidad del poder de gobierno sobre la institución tradicional. Una simple lectura de ciertos pormenores históricos sobre el actuar de uno y otro Papa nos ilustrarán sin recelo de los grandes desatinos y acciones voluntarias contrarias al propósito divino, confirmando en la iglesia institucional no es más que un reino distinto, es decir, otra nación, no más. El papado, pese a que sigue vigente, está sumamente desacreditado por múltiples y válidas razones. Al Papa le sostiene o le acompañan en el ejercicio de la autoridad y poder de los cardenales, los patriarcas, los obispos primados, arzobispos, obispos ordinarios, obispos auxiliares, decanos, presbíteros, sacerdotes generales, diáconos, seminaristas, clero secular y laicos. En la base. Cada posición jerárquica le confiere al que la detenta un grado de autoridad y autonomía de quienes le suceden en la estructura y le están sujetos, de donde a los laicos no les corresponde autoridad alguna. ¿Por qué refiero esta lista de posiciones jerárquicas católico-romanas? Porque en cierta forma ilustran los modos en que, a modo de copia, muchas iglesias y denominaciones cristianas la aplican en sus propias estructuras. La posición adquirida según la manera en que cada iglesia se legisla le confiere a quien la detenta un cierto grado de autoridad institucional y lineal descendente, casi siempre temporal. Este es el modelo de gobierno que durante siglos ha prevalecido en la iglesia institucional de cualquier rito. Por el primer momento en el que hay un cisma en 1051, la iglesia ortodoxa oriental se divide de la iglesia católica, pero prevalece, hay un texto más que no voy a leer más, simplemente prevalece el concepto jerárquico. La reforma que mencionaban hace un rato, pese a haber tenido demandas legítimas, en realidad nada aportó al cambio de paradigma en cuanto a la autoridad clerical. El interés inicial de Martín Lutero no fue cuestionar y mucho menos desafiar la jerarquía eclesiástica. El inicial propósito era la reforma moral de la jerarquía más que cuestionar la legitimidad de esta. En un escrito de 1532, ya allí, a partir de ahí sí, tal vez Lutero marca una diferencia. Se publica un escrito en donde se refiere que hay dos reinos,
el reino secular, al que había de entregarse el ejercicio de toda tarea administrativa y de poder civil para evitar que los clérigos cayeran presas de sus ambiciones y excesos y que el clero se ocupara de evidenciar el reino de Dios. Es decir, asumió, siguiendo a Agustín de Hipona, que la iglesia era la expresión del reino de Dios, jerarquía incluida. Fue ya en el proceso de la confrontación con el clero católico lo que llevó a cuestionar la legitimidad de aquellos que detentaron el poder eclesial, mas no la condición de autoridad que por derecho eclesial o celestial recibía. Con su tesis del sacerdocio de todos los creyentes, negaba la necesidad del acompañamiento y sujeción a un sacerdote en asuntos de salvación y vida cristiana, pero en general el proceso reformista, con sus manifestaciones luteranas, calvinistas, anabaptistas y episcopales, poco hizo respecto de la vida de la iglesia respecto al modelo de autoridad bíblica nacida del llamado y unción con iniciativa divina. Con la irrupción del pentecostalismo clásico, a principios del siglo pasado, se despierta un mover de impacto mundial, fundamentalmente en las iglesias históricas establecidas. Movimiento de avivamiento que, al conmocionar los modos de ser iglesia, modificaron tanto la liturgia como la exposición de la palabra predicada e incluso la misma dogmática. Pero de nuevo, cada cambio en lo que la estructura de gobierno eclesial no tuvo ninguna variedad. Las grandes denominaciones, todas nacidas en el mismo mover pentecostal de 1901 a 1906, Asambleas de Dios, formalizada entre 1914 y 1916, de tradición trinitaria, pero para los que ustedes están enterados, yo sé que usted sabe esto, que sus primeros dirigentes fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Los primeros dirigentes de Asambleas de Dios fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero había una fuerza allí que terminó ganándoles y quedaron ellos como líderes. Pasando para un poquito más adelante, dentro de las iglesias de la teología de la unicidad, Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, formalizada en 1925, la UPCI, Iglesia Pentecostal Unida Internacional, formalizada en 1945, las asambleas mundiales, formalizadas en 1916, y la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, de la cual, a mucha honra, de ahí conocimos lo que hoy podemos declarar que lo recibimos como un don de Dios, la enseñanza, la doctrina y todo lo que implica eso. Estas mantuvieron y mantienen con sutiles variantes la estructura de organización episcopal, es decir, prevalece en general el concepto jerárquico institucional lineal. ¿Qué efectos tiene el sistema o la autoridad jerárquica ejercida? Volviendo a la cita que de alguna manera nos da inicio, esta nos da pauta para de alguna manera verificar el sistema jerárquico actual tiene potestad y señorío sobre aquellos que tiene autoridad o que ejerce autoridad, y los efectos que causaría son muchos. El árbol se conoce por sus frutos. Primero, al no ser propio de la vida del reino, sino de sistemas humanos, sucumbe en muchas ocasiones a la tentación de ejercicio de modos de autoridad que rayan en el totalitarismo y autoritarismo. Segundo, en estos sistemas lo prioritario es la institución por sí misma. Los criterios válidos para ella, como número de afiliados, crecimiento de comunidades bajo control y dominio de la institución, resultados siempre abundantes y en constante avance, son señal de salud institucional. Tercero, el individuo no exitoso, según los criterios institucionales, es tenido por digno de ocupar los últimos sitios de importancia y atención. Cuarto, al ser un sistema que confiere derechos de ejercicio de autoridad ejecutiva en un modelo escalafonario, las luchas o pugnas políticas provocan que surjan grupos y liderazgos influyentes. Quinto, la única visión que cuenta y se acepta es la de la institución,
expresada en la visión del dirigente que tiene el turno de presidencia, quien, pese al poder y peso de autoridad que lo acompaña, en tanto le dura la investidura, es intercambiable y sustituible por necesidad. El individuo deja de ser relevante, la institución prevalece. El liderazgo de cualquier nivel se equipara en naturaleza al ministerio. Es importante. Comentaba con alguien hace un rato, en ningún pasaje bíblico el concepto de liderazgo es equiparable al ministerio. Ser líder no es ser ministro. No siempre los ministros son capaces de liderar, pero no, la Biblia no nos dice que un líder es un ministro. Octavo, al ser los pastorados cíclicos y periódicamente intercambiados entre las diferentes iglesias establecidas, el arraigo en la relación con las membresías se limita a obedecer y soportar el estilo y personalidad del pastor en turno. El concepto de paternidad espiritual no existe, es tabú incluso. Noveno, el criterio democrático se establece como expresión inequívoca de la voluntad de Dios y la mayoría se convierte en la voz del cielo. Eso no corresponde a entre vosotros, no deberá ser así. Esto y otros efectos propios del sistema jerárquico al servicio de la institución se evidencian. Quiero comentar un detalle, a ver si más o menos puedo ser claro. El concepto de paradigma. Un paradigma es el modelo sobre el cual se constituyen supuestos a los que se les confieren valores permanentes. Un paradigma se constituye por aparentes principios inamovibles de lo cierto y lo aprobado. Existen muchos modelos paradigmáticos. Los que nos deberían interesar son aquellos que aplican al paradigma mental, es decir, filosófico y religioso, y al paradigma social, porque como iglesia lo vivimos. En el ámbito que nos ocupa, los paradigmas pues se establecen por herencia, y esta a su vez se entiende como el bagaje o legado de generaciones haciendo las cosas de un tal modo y por suficiente tiempo como para no dudar de que las tales formas son las únicas e incuestionablemente necesarias para la convivencia de la iglesia. ¿Cómo ayuda o se opone nuestro paradigma mental a lo que somos y hacemos? El paradigma eclesiológico que recibimos por quienes nos lo transmitieron, los cuales a su vez lo recibieron de quienes en una procesión de herencia se relacionaron con los modos, particularmente de gobierno eclesial establecidos por la iglesia institucional primera, me refiero a la católica romana. Como el paradigma eclesial jerárquico, con muy superficiales variantes, es el indiscutible episcopado, carente de sentido de paternidad, basado en nombramiento y en autoridad lineal, fue y sigue aún ensayándose por generaciones de liderazgos. Y puesto que en esos ambientes fuimos formados y conformados al molde, tal aleccionamiento surtió efectos tan profundos que hasta nuestras neuronas están estructuradas a ese paradigma. Cambiarlo se supone tarea en lo menos difícil y en algunos casos imposible. Pero preguntémonos, ¿en realidad es la única forma de convivencia, de orden y experiencia orgánica de la iglesia la que aprendimos de nuestros maestros? ¿Acaso pensar en modos estructurales orgánicos es diferente opción? ¿No es atentar en contra de lo sacro, especialmente del gobierno clerical? La respuesta son paradigmas. ¿Por qué resulta casi anecdótico que algunos que salieron de un esquema así, espero no pisar un callo, conflictuados por las razones que hayan sido, al paso del tiempo, reproducen en sus propias tareas pastorales y de liderazgos grupales los mismos modelos de ejercicio de autoridad jerárquica, provocando ahora en sus subalternos las mismas incomodidades que los llevaron a ellos a salir del sistema denominacional? Perdón por atreverme a proponerles, damas y caballeros del Señor, guerreros y guerreras del reino,
que comencemos a confrontar inteligentemente y comprometidamente los paradigmas que nos rigen y giremos nuestra vista a los principios y fundamentos establecidos desde antes del paradigma que nos marcó. Dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si acaso nos preciamos de ser gente de reino, si somos de los que hemos marcado diferencia entre nosotros y las naciones, y que deberemos de marcar esa diferencia con relación a las naciones, se nos demanda hoy marcar la distinción categórica de que entre nosotros no será así. Tenemos que revisar de qué manera. Hemos escuchado en estas horas, ayer y hoy, que hay una historia personal de algunos que tuvieron un momento, por decirlo menos, difícil, a veces crítico, crónico, de problema serio, para que se confrontó y salió la causa que haya sido. ¿Sí? Otros no, podemos decir que en nuestro caso, Neftalí, un servidor, no sé quién más, salimos sanamente de ahí. Y tenemos tanto valioso que agradecerle a esa iglesia de donde tomamos vida. Pero hemos, espero yo, transicionado a un concepto, a un modo, a un entendimiento diferente. Pero estamos en el proceso de transición. Creo firmemente que estamos viviendo tiempos de kairos distintos. Sin embargo, el traslape que se está dando en este momento de la generación que salimos de aquella experiencia para dar vida a los que vienen detrás de nosotros. Si cometemos el error de no hacer adecuadamente la transición a este modelo de ser iglesia o Keilah, comunidad, más que una iglesia jerárquica institucional, una comunidad, es diferente, el concepto es muy distinto y aplica de manera diferente. Los apóstoles no inventaron nada de eso. Los apóstoles no inventaron la iglesia, ni Jesús tampoco inventó nada. Jesús no vino a modificar nada de lo que ya estaba establecido. Simplemente reprodujo lo que durante incluso siglos se estuvo estableciendo y fue históricamente aprobado por Dios el momento preciso para que eso quedara. Sin embargo, en la transición que se hace de la iglesia nacida en Jerusalén para entrar en el mundo gentil, el mundo griego, hay una transición que ayer nos preguntábamos, pues entonces, ¿cuál cristianismo, no? ¿El de Jerusalén o el de Pablo? Hay dos modelos. Si usted seguramente ha leído con mucho cuidado los 4 evangelios, los 4 nos describen 4 cristologías distintas. Y que nosotros, no sé si estoy atreviéndome a decir demasiado, tú, Luke, está grabando, va a quedar ahí grabado. Contra natura, por decirlo menos, queremos rasar el concepto cristológico de los 4 evangelios y luego con Pablo y luego con Judas y con Santiago. Esa es la bronca doctrinal, hermano. ¿Cómo suponer que lo que vamos a decir, Jacobo dice, tiene referencia con todas los principios, o sea, las realidades de iglesia que atraviesa el Nuevo Testamento? Probablemente haciendo un salto de la carta de Santiago a Jerusalén, probablemente, pero está de por medio la historia de los hechos y las cartas paulinas y las otras cartas.
y queremos hacer una tabla rasa doctrinal. Es una bronca. Si somos honestos, hay cosas en donde definitivamente no hay respuesta, pero no vamos a entrar más en los detalles. La cuestión aquí es, si vamos a transicionar, es mi aporte, si vamos a procesar esta experiencia de vida ahora en un ambiente de reino, hay que identificar qué es reino para nosotros. Dejar claramente especificado ahí qué entiende Arca o los que formamos parte de Arca como reino. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los códigos que aquí en este concepto de reino son no solamente necesarios, sino indispensables? ¿Qué no entra? ¿Qué no es posible? Porque el modelo de reino no concuerda con el modelo de las naciones. Las denominaciones se convierten en campos de dominio y de autoridad jerárquica. No tenemos que entrar para ejemplificar nada, porque usted y yo somos ejemplo de eso. ¿Tiene cosas valiosas? Sí, porque no es poca cosa que... ¿Cuántos años tiene la Iglesia Apostólica? Siento que ya son 100 años ya. No, ya pasó. Ya estamos 110 años aproximadamente, ¿no? Más o menos de donde empieza la historia. Hay mucho romanticismo en eso. Y no me refiero a romanitas, sino otra clase de romanticismo en la historia. Hay mucha, más bien, se curan culpas en algunos casos, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en los detalles. Venimos nosotros de una experiencia así, con todo lo valioso que implica, con todo lo bueno que hay. Miren, la Iglesia Apostólica, perdón si no coincidimos en la opinión, para mí la Iglesia Apostólica es una iglesia muy grande y una gran iglesia. Sigue siendo, pero es una iglesia con un modelo jerárquico institucional que sirve para sí misma. Entonces hay que diferenciar lo que tú hiciste ya, la institución. Ajá. Y la base. Ok. Porque... Sí, ahora, respecto de este despertar, ese proceso de transición, esa separación e incluso hasta rechazo de aquellos modelos que en algunos casos causó daño, ¿sí? Y que no queremos reproducir aquí. No somos libres para hacer ahora lo que a nosotros nos plazca, porque entonces la libertad se convierte de nuevo en un estado de esclavitud. ¿Por qué? Porque la libertad es marcar líneas para conducirnos dentro de lo permisible. Esa es la libertad. El libre albedrío es hacer lo que me dé la gana, aceptando las consecuencias de lo que yo quiera hacer. Eso es libre albedrío. Ahora, les decía alguien hace un rato, códigos de reino. Uno de ellos es: en el reino no existe el libre albedrío. Así es, aleluya. Allá sí, aquí no. ¿Por qué? Porque hay una sola voluntad aquí. La teocracia. Incuestionable. Amén, aleluya. No tiene, como decía ayer hermano Samuel, esas no se pueden cuestionar, no están aquí negociable. No, negociable. Ese no es, aquí hay uno que manda. Ahora, la cuestión es de, él mismo constituyó. La pregunta aquí es, ¿cuál es el proceso de constitución de él? Él mismo constituye. Luego entonces hay que descubrir el proceso de esa constitución de parte del rey para este tiempo, y que lo aceptemos como parte del proceso. ¿Quién cuestionó la autoridad apostólica de los apóstoles primeros? ¿Quién lo cuestionó? Nadie. Y quizás algunos por descuido cae en la idea de que el apostolado como tal desapareció y eran solamente los 12 más uno al que tuvieron que sustituir, porque estoy leyendo una novela donde dice que Judas no se ahorcó, huyó, y se creó una leyenda. Se piensa, bueno, es una novela y ahí se puede decir lo que se le da la gana, pero vamos a poner, se ahorcó, tuvieron que sustituirlo con alguien más. Y se cerró el canon de los apostólicos.
Y entonces les digo, ¿y dónde está Jacobo? Entonces, ¿por qué dices carta del apóstol Santiago si es el mismo Jacobo? ¿Y por qué el apóstol Judas si es el hermano de Jacobo? Y luego a usted le sigue ahí. Hay más de 25 apóstoles mencionados en la Biblia que se suman 12 o 13 más a los que supuestamente fueron los únicos. Hay que cambiar ese esquema, estudiar adecuadamente eso. Sin embargo, no estamos aquí defendiendo uno que otro modelo. Incluso hay una cierta resistencia. Yo no sé si sea profético con la credencial que me acaban de entregar, porque Dios sabe que peleo con eso. Pero bueno, eso ya es otra cosa. La cuestión aquí, hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos a hacer el ejercicio mental, espiritual, emocional, para poder modificar nuestra estructura de lo que es ser un organismo vivo? Gloria a Dios. Y cómo esa relación nueva produzca vida. Y lejos de limitar, amplíe, capacite, empodere, empuje. Y paternalmente, bueno, el término no precisamente es ese, pero en un espíritu de paternidad, provocar que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros. En los otros esquemas, allá hay rompimiento porque el principio es liderazgo, no paternidad. Son dos modelos completamente distintos. El principio de liderazgo tiene que yo siembro en mi subalterno una visión. Y entonces él como líder sigue la visión de aquel que se la plantó y leal hasta que la visión enraiza en él y da otros frutos más elevados que aquel que se la plantó. Y viene la bronca, viene el rompimiento, viene la crisis, viene la separación, viene el dolor, viene la confrontación y viene la enemistad eterna, porque salió de mi iglesia y se llevó 10 o 15 o 20 o 40 y eso yo no lo quiero ni ver. Y luego está en arca. No, yo no voy. Habla, Señor. Ven, aleluya. Échale, brother. Pero si yo, padre, veo a... Oye, qué bárbaro, qué bárbaro. Un padre espera que a su hijo le vaya mejor y de preferencia el doble que a él, porque en eso el padre se siente honrado. Entonces, no te vas, mijo, te acompaño. ¿Qué necesitas? Es que yo con 10, no, llévate 20. No, 20, ¿qué? Llévate 40. ¿Qué Piano, más te falta? Batería, piano. Llévatelo. Vámonos. Voy a ir por ti la semana que entra a ver cómo andas. ¿Necesitas algo más? Cuenta conmigo. ¿Sí? Yo empiezo de nuevo, yo sé cómo hacer esto. Tú que vas empezando, eres mi hijo. ¿Sí? El concepto es distinto. La confrontación se acaba. El pleito se termina. La enemistad. Hay sanidad. En lugar de competencia, hay honra. El padre provee, dice la escritura, porque proveen los hijos para los padres. No. La provisión es del padre para los hijos. Y en respuesta, ¿qué? El hijo honra al padre. ¿Sí? Ya no es que te pago los diezmos, mi hermano. Yo te honro con lo que Dios me ha dado. Y si el 10 me parece poco y puedo, te honro. No te pago diezmos, te honro. El criterio del pago de diezmos a veces es un asunto de andar recaudando ingresos. Cuando haces eso, transicionas y tu hijo no te paga nada, te honra. Y siempre queda corto desde su corazón decir, me gustaría darte más, ayudarte más. Entonces, esto solamente son ideas así, como aspersora, como aspersor, a ver dónde caen y a ver si se conectan y todo. Pero esto provoca, mi intención era provocar que usted empiece a pensar. Si queremos realmente vivir la experiencia de lo que es transicionar al modelo y a la cultura de reino, tenemos que hacer una muy buena chamba de reordenar nuestras ideas, nuestros conceptos de lo que es ser iglesia, ser organismo, no ser estructura, no ser una jerarquía
que tiene sus multiniveles y en donde alguien termina siempre siendo quien toma la última palabra. Entonces, espero que esto les pueda servir como un recurso solo de reflexión, de pensamiento creativo y de confrontación de ideas. No necesitamos ser los mismos, iguales, pensar igual. Eso es asunto de denominaciones. La denominación encuadra la vida de la persona, hace ladrillos. Usted y yo somos piedras vivas, únicas e irrepetibles, extraordinariamente singulares y jamás comparado uno con otro. Cada uno tiene su propia valía, su propio lugar, su propio espacio. No cabe en otro lugar más que aquel en donde Dios lo puso. Y si acaso pudiera alguna razón salir de allí, no hay nadie que lo sustituya. Habrá alguien que se le parezca, pero sustituir eso, nadie. El día que el hermano Samuel ya no esté, o un servidor también ya no esté, o alguien de aquí nos vaya dejando, como está sucediendo ya con algunos que están pasando a la espera de la resurrección, nada nos va a sustituir. Qué tremendo, hermano, el legado que vamos a dejar después de eso. ¿Cómo nos van a recordar? ¿Cómo van a referirse a nosotros? ¿Qué pensamiento vendrá al corazón de quienes antes de que pase la siguiente generación nos sigan recordando? ¿Sí? ¿Cómo? Es nuestro deber hoy ser ese grupo de pastores de historia, de experiencia, de aprendizaje, de un bagaje de bendiciones o de confrontaciones, de luchas, que debemos ser los que transicionemos a estos jóvenes que van llegando, que no conocen esa historia, o al menos la oyen solo en referencia, y van a empezar a vivirla para que ellos a su vez la transmitan a los suyos de manera sana. A nosotros nos toca, hermano, y la gran mayoría de los que estamos aquí, que estamos ya, mire, ¿por qué cree que traigo gorra? Para que por favor compren 10, porque si compran 10 a mí me regalan esta. No, porque mire, se está yendo esto. Está pelón este asunto. Y si nos ven de frente, pero nos ven de atrás, dicen, no, pero está más pelón para afuera que por atrás que por adelante. Para no causar brillo aquí. ¿Por qué? Porque ya estamos pasando al proceso de madurez completa. Nos corresponde ser mentores, disponernos para hacerlo. Pero también debe haber aquellos que están dispuestos a ser mentorizados. Si no existe la mentoría, no existe la maestría, ¿sí o no? Y somos llamados al nivel de maestría, pero para llegar allá requieres la mentoría. Ojalá pudiéramos transicionar a todos esos modelos, conceptos, ideas, traerlos a la concreción de nuestra experiencia, en nuestro intento de que esto funcione para nosotros y para los demás, y bueno, que se convierta esto en lo que el Señor quiere. Muchas gracias. Anuncia que ya está la comida. Gracias. Ya se acabó. ¿Pero terminó un fierrito, no? ¿Mm? ¿Pero terminó un fierrito?